En el 2005 tuve mi último año de la prepa y tenía muchas preguntas. Mira, era yo votado el más creativo en mi generación. Y aquí hay tantas caras que sí reconozco, pero ni idea qué ha sucedido con cada uno de ellos. Cada uno tenía algo que quería hacer, alguna visión, tenía su futuro delante de ellos y más soy yo. Y yo tenía visión y deseos, pero mi deseo más grande, amigo, más grande que cualquier, es que yo quería hacer la voluntad de Dios. Y yo tenía una idea que la voluntad de Dios era algo que uno no podría agarrar, algo que uno no podría saber. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña, amigo. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Lo que está diciendo aquí, amigo, es que podemos saber lo que es la voluntad de Dios. Sí lo podemos agarrar, sí lo podemos entender, podemos saberlo. Antes, cuando yo estaba en la prepa, yo tenía miedo que iba a salir de la voluntad de Dios. Yo pensé que la voluntad de Dios era algo muy específico, muy estricto. Y por cualquier cosa yo podría ir para allá o para acá y salir de su voluntad muy fácilmente y ya no recibir sus promesas y ya que Dios no escucha mis oraciones y no tener una relación muy cercana con Él, porque esas son cosas de los que viven según la voluntad de Dios, permanecen para siempre. Y yo tenía ese miedo que no lo iba a poder, porque no sabía lo que era. Y yo tenía mi visión, tenía mis deseos y sueños para mi vida, pero lo que podemos ver de la palabra de Dios es algo que podemos saber. Es algo seguro, es algo que quizás esa es la voluntad de Dios, no sé, pero la palabra de Dios es muy específico y nos dice cuál es su voluntad y no tienes que estar cuestionando, preguntando, orando fuerte para saber cuál es la voluntad de Dios para mí. La Biblia nos dice, y cuando vivimos según su voluntad, el Espíritu Santo fácilmente puede darnos direcciones al curso, a los caminos de nuestra vida. Por ejemplo, la primera que vamos a mirar está en Juan capítulo 6, versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad de Dios, amigo? ¿Cuál es su voluntad? Es que conocemos al Hijo y ponemos nuestra fe en Él. ¿Y qué dice que va a hacer? Nos va a resucitar al final del día. Eso es la voluntad de Dios. Y hay otro, el versículo antes. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucité en el día final. Entonces, otra vez, amigo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que creemos en el Hijo de Dios, es que ponemos nuestra fe en Él, recibimos la salvación, seamos salvos y tenemos la promesa de la resurrección, y que también es su voluntad que el Hijo no pierda ninguno que ha puesto su fe en Él. Esa es su primera voluntad. Dios no le agrada ver los malos morir. Él no le gusta, no quiere la muerte, pero la muerte existe por causa de nuestro pecado, pero tiene una salida y es la fe en el Señor Jesucristo. A través de Él tenemos la resurrección, vida eterna, y es algo seguro porque es la voluntad de Dios que el Hijo no pierda a nadie de su mano.
Pero la Biblia también habla de otras voluntades de Dios específicas. Ya que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿cuál es su voluntad para nosotros ahora? ¿Qué hagamos ahora? Y lo demás que vamos a mirar está en 1 de Tesalonicenses 5, 16 a 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 3 cosas, amigo, que nos está ordenando Dios a través del autor Pablo. ¿Qué está diciendo? Que nosotros siempre estamos alegres, que estamos orando sin cesar y no importa la situación, estamos dando gracias a Dios. ¿Quién de nosotros hemos vivido eso perfectamente? Ninguno, pero podemos ver el ejemplo perfecto, Jesucristo. Jesucristo siempre quería hacer la voluntad de Dios. Él dijo que no está buscando su propia voluntad, sino del Padre. Dijo que su comida es hacer la voluntad de aquel que le envió. Él también, cuando los discípulos pidieron cómo debemos orar, enséñenos. Él dijo que debemos pedir que la voluntad de Dios sea lo mismo que está en el cielo, aquí en la tierra. También cuando él estaba en el jardín su última noche, dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya. No sé tú, amigo, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios como mi Señor Jesucristo lo hizo. Ven acá. El primer mandamiento, la primera cosa que dijo aquí el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses de lo que es la voluntad de Dios es: estén siempre alegres. Quiero ver otro pasaje, pero ese pasaje habla como Jesucristo vivió lo que dice aquí de lo que es la voluntad de Dios. Fijemos a la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué dice aquí? Que Jesús tenía gozo esperando la cruz. Ahora, yo no sé tú, pero yo sí sabía el día que yo iba a morir y que ese día iba a ser un día de mucho dolor. Si sabía que iba a estar desnudo en público, sangrando, con frío, etc., yo no estaría esperando ese día con gozo. Pero Jesús podía regocijar porque él sabía eso va a dar la salvación a muchos y va a ser presentado para todos en este mundo y va a cumplir la voluntad de Dios. Gloria a Dios, y él podría regocijar en eso. ¿Cuál es la siguiente? Orar sin cesar. ¿Hizo el Señor Jesucristo eso? En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Amigo, yo creo que Jesucristo no solamente estaba sin cesar aquí en la tierra. Podemos ver cada vez él va a un monte aquí, él va a otro monte allá y está orando. Y su última noche en el jardín, ¿qué está haciendo? Orando. Pero no solamente oraba mientras que vivía aquí en la tierra. Yo creo que hasta hoy en día, en el santuario de Dios, él sigue orando por tú y por mí, por ti y por mí. Y sigue orando. Y la última cosa que debemos estar haciendo para cumplir la voluntad de Dios, ¿qué es? Den gracias a Dios en toda situación. No importa lo que está pasando. Puede ser que hay cosas horribles y tristes pasando en tu vida y
Y yo sé que tengo amigos que han perdido seres queridos por causa de enfermedad. Y yo también tengo cosas difíciles en mi vida y yo creo que cada uno de nosotros, pero lo que está diciendo aquí, lo que es la voluntad de Dios, es que siempre estamos dando gracias a Dios. ¿Hizo nuestro Señor Jesucristo eso? Sí. Y de hecho podemos verlo su última noche antes de su crucifixión. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y comen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y lo que dijo Jesús, bueno, lo que dice que pasó aquí, es que dio gracias a Dios antes de ofrecer la copa. ¿Qué cosa? Porque esa copa estaba representando su sangre. Estaba representando también, él estaba pensando en la copa de toda la maldición de Dios en una copa que él iba a tomar para nosotros. Pero dio gracias por la copa. ¿Y cómo podría dar gracias a Dios por esa copa? Porque él sabía primero, eso va a dar gloria a mi Padre. Y dos, hay muchas personas que van a recibir la salvación y estar reconciliados con mi Padre, conmigo. Va a tener la salvación a través de lo que representa esta copa, a través de mi sangre. Y también esas personas van a ser limpiados, lavados y van a poder ir por todos lados en este mundo y decir a otros de mí lo que hice, y ellos también van a recibir, y va a seguir ese ciclo, va a seguir dando más y más. Y por eso yo puedo dar gracias a mi Padre por esa copa. Y un día también, y un día va a haber muchas personas alrededor del mundo en reuniones recordando mi muerte y glorificando a mi Padre a través de la Santa Cena. Gracias Dios, gracias Padre por esa copa, porque van a hacer eso en memoria de mí y van a estar recordando tu amor por ellos cada vez que lo toman. Y por eso podría dar gracias a Dios. Entonces, amigo, si tú has tomado ese primer paso, esa primer parte de lo que es la voluntad de Dios y poner su fe en el Señor Jesucristo y ya estás seguro en sus manos, entonces regocija, goza en el Señor. Ora sin cesar como nuestro Señor Jesucristo hasta el último día de su vida aquí en la tierra, hasta hoy en día, sigue orando. No para de orar, no tiene que solamente orar en la mañana, no, y en la tarde en su casa, puede orar durante todo el día. No tiene que solamente esperar para estar en la iglesia junto con los hermanos, puedes estar orando siempre. Y no importa lo que sucede, da gracias a Dios y cumple la voluntad de Dios y sigue caminando con pasión por Cristo.